es un tema como bien específico, pero al cual podemos tomarlo desde varias como aristas. Una es hablar de lo que es la cirugía triple y la otra es como hablar un poco de lo que es la cirugía de catarata cuando hay problemas corneales. Y vamos a enfocar como a ambos temas. Entonces, es muy importante que entendamos que la córnea no solamente es esta ventana transparente que nos entrega cierta visión y en el ojo ópticamente sabemos que es el principal lente que tiene el ojo en sus poderes dióptricos, más importante incluso que el cristalino. Pero además de esa transparencia, necesitamos que la córnea también nos dé este soporte como de techo, que nos permite que la cámara anterior esté cerrada y podamos hacer la cirugía de faco, ¿cierto? De manera segura. Por lo tanto, siempre hay que tratar de conservar eso y siempre tratar de conservar la córnea en su lugar cuando hacemos cirugía de catarata eh, en lo posible, si es que nos permite la visualización. Hay veces que también nos preguntamos en pacientes que tienen patología de la córnea y también catarata, ¿cuál es el motivo de la baja visión de este paciente? Y hay veces que también lo hacemos, por ejemplo, con la retina, ¿no? Y le pedimos la opinión a los retinólogos y vemos, chuta, ¿será esta membrana? ¿Será esta algo lo que le está afectando? ¿O será la catarata? Y es súper importante escuchar la opinión de ellos para decirnos si vale la pena o no, por ejemplo, operarlo de catarata primero o hacerle una vitrectomía y catarata, etcétera. Bueno, en la córnea también pasa algo parecido. También hay veces que nos enfrentamos a pacientes con gudas, con cicatrices en la córnea y no sabemos qué es lo que le está bajando la visión. Y hay cosas que nos pueden ayudar un poco y es mirar el ojo lateral, ¿cierto? Primero ver cómo está. Generalmente las cataratas sabemos que son de progresión y de manifestaciones clínicas más o menos simétricas. Por lo tanto, si en el otro ojo la catarata es similar y la visión es similar, uno puede culpar más a la catarata que a la córnea. Otra cosa que nos ayuda es ver los detalles del iris. Si somos capaces de ver el iris con buenos detalles, lo más probable es que la córnea ópticamente esté bien y la afectación también visual del paciente no sea debido a la córnea. Hay algo que es muy importante que no se hace mucho en nuestra clínica o en nuestro país y que es la prueba terapéutica de lentes de contacto. Y consiste en que al paciente ustedes le piden a un contactólogo, por ejemplo, yo lo he hecho con la contactóloga que tenemos en la clínica, la que trabaja, Valeria, creo que se llama, la que trabaja ahí en la óptica atelier del pasillo, ella tiene súper buena exposición, y ustedes le explican que quieren hacerle una prueba terapéutica del lente de contacto, no para ver si el paciente lo tolera y se los compra, sino que la idea es para ver si le puede sacar más visión. Y esto se hace idealmente con semirrígido. En la clínica de Murphy estaban los optómetras, digamos, con sus cajas de lentes semirrígido y nosotros los mandamos a esto y a la vuelta, no sé, a la hora o a la media hora te llegaban de vuelta con un informe que decía el paciente mejoró desde una cosa visual, qué sé yo, mejor corregida con lente o sin corrección de X a con prueba terapéutica de contacto a uno, por ejemplo. Y eso te habla claramente que la falla está en la córnea. El poner un lente de contacto regulariza todas las irregularidades corneales, incluyendo las cicatrices. Recuerde que las cicatrices corneales muchas veces bajan la visión no solo por la opacidad que generan, sino que la mayoría de las veces es por la irregularidad que generan en la cara anterior de la córnea. Y eso se corrige con un lente semirrígido. Y por supuesto que también tenemos otras medidas de cómo evaluar, por ejemplo, la densidad corneal, sobre todo con el Pentacam y el OCT, segmento anterior. El Pentacam tiene un módulo que estuvimos viendo con Germán, no está todavía disponible en la actualización que tenemos en la clínica, pero quizás más adelante se pueda adquirir y que te permite medir la densidad corneal y eso sí se ha relacionado mucho con agudezas visuales y con pronóstico de enfermedades como las distrofias o las queratopatías bulosas. Otra cosa en cuanto a la clínica que siempre nos tiene que orientar a la córnea es, por ejemplo, la agudeza visual es peor en la mañana. Eso es típico de una enfermedad endotelial de la córnea porque el edema corneal ocurre mayor, ¿cierto?, en la noche cuando el paciente tiene el ojo cerrado. Al estar el ojo cerrado hay menor evaporación de lágrima y a la vez menor evaporación de lágrima, ¿cierto?, hay mayor acumulación de líquido. Usted le pueden incluso pedir el patching test al paciente, que significa que
que se parche el ojo toda la noche y que vaya a la consulta en la mañana todavía con el ojo parchado, y al quitarle el parche ven cómo está ese edema, porque si lo hacen que el paciente se quite el parche antes, obviamente todo este proceso de que despertó y fue a la consulta, el edema ya podría haberse resuelto. La microscopía especular, ustedes saben que es un examen que yo no soy muy fanático de él, y es porque la confiabilidad que tiene no es tan alta. A veces arroja valores que son ridículos y que no son muy repetibles, otras veces claro que sí ayuda, pero lo más importante que tienen que sacar de los exámenes es la paquimetría, ¿de acuerdo? En general mayores de 640 o con una diferencia de más de 20 micras contra el otro ojo son claro pronóstico de un edema patológico en la córnea. Y eso es mucho más importante evaluar. Nosotros allá evaluamos eso, las progresiones paquimétricas anuales en los controles con pacientes con Fuchs junto con la huesa visual, más que hacerle microscopía especular. La verdad que nunca hacíamos, excepto para estudios, que se íbamos a publicar algún resultado de una técnica, algo así. Pero para el seguimiento clínico o el tomar una decisión quirúrgica en cuanto a un trasplante, es mucho más útil la paquimetría. Entonces, aquí es donde viene una de las preguntas que uno en el fondo se hace a veces y decir, bueno, ¿hacemos las cirugías por separado o las hacemos juntas? Y la verdad que cada una de estas posturas tiene ventajas y desventajas y uno tiene que tomar la decisión en cada caso clínico. Es difícil poder decir, no, yo siempre hago todo junto o me gusta todo separado porque cada paciente es un mundo aparte. Combinar la cirugía es más barato, la agudeza visual es más rápidamente recuperada que hacerlo separado, sobre todo cuando el paciente, por ejemplo, tiene solamente un ojo con visión. Ahora también tenemos el tema de que los pacientes desarrollan catarata después de hacer solamente un trasplante de córnea. Independiente del trasplante, el hecho de manipular, de meter gas o aire en la cámara anterior es un factor pronóstico para que el paciente, al igual que la vitrectomía o la cirugía de glaucoma, ¿cierto?, desarrolle una catarata un poco antes en ese ojo. Sobre el tema de ver si es que hay menor daño endotelial, esto también depende un poco de la técnica. Si hacemos una cirugía combinada, quizás como con una penetrante, claro que va a haber menor pérdida endotelial, pero si la hacemos en un faco DIMEC, hay veces que puede ser un poco más traumático y eso tener al revés, mayor pérdida endotelial. Y mucho va a depender también de nuestra habilidad quirúrgica. El hacer la cirugía combinada, eso sí, obviamente vamos a tener una cámara anterior que no va a ser estable porque no vamos a tener el techo que nos va a dar la córnea y vamos a tener, estamos hablando de cirugías triples con penetrantes, ¿cierto? Y vamos a tener, por supuesto, una complicación muy temida que es el riesgo de una hemorragia coroidea por tener el ojo abierto a veces una buena cantidad de tiempo mientras trepanamos y hacemos no la FACO, porque en estos casos son cirugías extracapsulares. También tenemos, ¿cierto? Claro que hay un shift hiperópico de hipermetropía, ¿cierto? En lo que son los trasplantes endoteliales, porque le estamos adicionando más tejido a esta córnea, por lo tanto, la córnea al ser más gruesa, ¿cierto? Estamos adicionándole más poder refractivo y los pacientes se vuelven más hipermétropes, ¿de acuerdo? Y eso tenemos que hacerlo, un cálculo que está más o menos convenido de 0, menos 0,5, menos 0,75 en DMEC y un menos 1 el target en DSEX, si es sobre todo si es de 100 micras, si es un poco más grueso, a veces incluso un poco más. Y esto nos dan unos resultados refractivos que son bastante decentes, por así decirlo, de más o menos 2 dioptrías en el casi 68% de los pacientes. Ahora, realizar las cirugías separadas, por ejemplo, ¿qué va a hacer primero? ¿Hacer primero la catarata o hacer el trasplante de córnea? Si hacemos primero la catarata, podemos darnos cuenta que en muchos casos el trasplante endotelial a veces no es necesario o se puede diferir un par de años. Y eso es algo que es muy importante porque hay lugares donde le indican triple a un paciente y hacer un trasplante de córnea es una cirugía con harto riesgo, con una tasa de éxito no tan buena como la de la cirugía de catarata. Por lo tanto, entregarle al paciente mejor visión a veces
con una cirugía de catarata y dejar para un segundo tiempo, que puede ser mucho tiempo más incluso a veces, un trasplante, es algo que yo siempre considero que vale la pena intentarlo. Obviamente que si el paciente tiene una córnea que está claramente descompensada, no, no podemos hacer esto, pero en los pacientes que tienen una distrofia Fuchs inicial, donde quizás solo vemos gotas y nada más, yo soy partidario de que hagamos siempre primero la cirugía de catarata y después evaluemos la necesidad de hacer el trasplante de córnea. Obviamente tenemos mucho menos complicaciones porque estamos hablando de hacer casi una cirugía de catarata común y corriente. Hacer la catarata después, ¿cierto? Bueno, tenemos mayor ventaja en lo que es la predicción del lente y hoy en día hay varios reportes de, sobre todo los norteamericanos, que incluso están recomendando poner hasta lentes multifocal o lentes históricos después de haber hecho un DIMEC en un paciente que se recuperó del DIMEC y ya tenemos claro su poder corneal, su astigmatismo residual, etcétera. Podemos tener un cálculo mucho más preciso, como pueden ver ahí, subió hasta casi 90% del target dentro de 2 dioptrías, de poder hacer la predicción del lente. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda en general? Y eso es el típico tiempo que les digo cuando les hago una pregunta, por ejemplo, cuando ustedes hacen cualquier cirugía de la córnea, lo normal es esperar al menos 3 meses de haber hecho un procedimiento en la córnea para poder tener una queratometría estable y en este caso también incluso haber removido las suturas de un trasplante penetrante, siempre tratar de hacerlo antes de hacer la cirugía de catarata, esperar 3 meses, ¿cierto? Y de ahí poder hacer unas buenas mediciones para poder tener mejor predictibilidad refractiva. Y eso sí, claro que tenemos que considerar de que si hicimos un trasplante primero y después hacemos la cirugía de catarata, sí o sí vamos a tener una pérdida de células endoteliales por la cirugía de catarata, aunque sea hecha, digamos, en las mejores manos, siempre hay un poco de pérdida endotelial, eso es algo innato, digamos. Entonces, sí, Osvaldo, claro, Jorge, dime. una cosa muy cortita. Si tú has unido el máster después de un DIMEC o cualquier tipo de trasplante, penetrante o no penetrante, ¿el IOL máster es confiable? Porque lo que Mira, decías tú de las dioptrías de dejar miope es cuando tú vas a hacer una cirugía triple, ¿no es cierto? claro. La miopía es cuando vas a hacer una cirugía triple porque tú sabes que el target de por ponerle más tejido te va a quedar siempre más hipermetrópico, entonces hay que dejarlo miope. Y el IOL Master en general es confiable si tú ya tienes tu córnea, de cierta manera ya la tienes rehabilitada. Si hiciste un trasplante endotelial, la cara anterior de la córnea no sufre modificaciones, pero sí, digamos, lo que es el poder refractivo. Ahora hay fórmulas y hay maneras de evaluar esto, pero como dices tú también, no es una cosa que uno sea 100% predictivo el hecho de que hiciste un trasplante de córnea, porque es como lo que ocurre en la cirugía refractiva de cierta manera. A eso me refería. Sí, sí. Bueno, cuando hacemos cirugía triple, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo típico, por ejemplo, y esto ha pasado por evolución y por tendencia. ¿Ah? Primero, cuando la cirugía de catarata era extracapsular, se pasó a hacer siempre procedimientos triple por el hecho de que era, digamos, mucho más fácil hacer la extra, digamos, a cielo abierto y después se hacía el injerto y los pacientes andaban súper bien, no habían pérdidas endoteliales, etc. Estamos hablando entre los años 70, 80, digamos, estaba de moda hacer procedimientos triples. Después de eso apareció la FACO y la FACO nos entregó mucha más seguridad en la catarata y se empezó a abandonar un poco los procedimientos triples hasta con la aparición de los trasplantes endoteliales. Gracias a los trasplantes endoteliales se volvieron a adoptar y ahora están de cierta manera volviendo a hacerse procedimientos triples gracias a, digamos, a la seguridad que nos entrega ya el combinar la FACO con un trasplante endotelial, que es una técnica también mucho menos invasiva que hacer un penetrante. Lo que sí es importante cuando se realiza un trasplante endotelial, que para las becadas de primero los trasplantes endoteliales son el DIMEC y el DISEC. En el DIMEC nosotros trasplantamos solamente DCMET con endotelio y en el DISEC esto lleva además un grosor de estroma que es un poco variable dependiendo del grosor del tejido que se trasplante. Entonces, lo que sí es importante es que la Rexis, ¿cierto? Digamos, en la FACO, quede chica, parecía como la multifocal,
porque como vamos a tener mucha manipulación en la cámara anterior, el lente puede salirse y empezar a irse a la cámara anterior. Ustedes han visto esta cirugía que uno empieza a hacer el tapping, ¿cierto? Y le empieza a pegar al injerto para poder desenrollarlo, y eso puede hacer que el lente se salga del saco. Así que es importante que la rexis más o menos chica. Además que hay casos donde se ha metido, por ejemplo, el rollo de Dimex se ha metido al saco y se enreda con el lente, y es un desastre porque el pronóstico después de ese tejido obviamente no es el mejor. Y lo otro que es muy importante es remover todo el viscoelástico, porque uno hace la catarata, ¿cierto? Y cuando ya va a hacer el trasplante endotelial, tiene que estar la cámara anterior lo más limpia posible y libre de viscoelástico. De lo contrario, el injerto no se va a adherir nunca a la córnea y se va a empezar a desprender, y vamos a tener que hacer rebouling o lavar la cámara anterior, y todo eso involucra pérdidas endoteliales. Cuando hacemos FACO, ¿cierto? Con catarata y trasplante, ya sea DALC o penetrante, lo importante, ¿cierto?, es tratar de hacer al menos la rexis con el techo, o sea, con la córnea, ¿de acuerdo? Al menos llegar a la rexis, que es como lo más crítico, y después ya, si es que logramos hacer la rexis, podríamos trepanar la córnea y llegar, ¿cierto?, a lo que vendría a ser, bueno, en talco obviamente es diferente porque no tenemos en ningún momento cielo abierto, si es que el DALC se logra, digamos, sin perforaciones. Pero en el caso de las penetrantes, tratar de hacer ojalá toda la FACO con el techo y terminar la FACO, hacer el penetrante, o al menos, como le digo yo, hasta la rexis, que es como un paso más crítico. Tratar de que el ojo esté blando, con una buena anestesia, utilizar manitol, que lamentablemente en la clínica estábamos sin stock de manitol, por lo menos hasta la semana pasada. No sé si habrá vuelto, y llevamos harto tiempo. Decían que había quiebre nacional, y eso por ejemplo, para la cirugía de glaucoma, para nosotros igual es importante. Así que esperemos que haya vuelto. El anillo de Flieringa, ahí con Diego la sufrimos. Todavía me acuerdo de un paciente que hicimos con Jorge, esta cirugía que fue como una cuádruple, fue una vitrectomía con un trasplante, ¿cierto? Y una catarata no lo hicimos, así que, pero obviamente me olvidé de poner el anillo Flieringa antes de hacer la trepanación. Jorge hizo la vitrectomía, y cuando sacamos la córnea, la prótesis de Écar, estas córneas transitorias, vieran lo que nos costó, digamos, suturar la córnea definitiva, porque no puse el anillo Flieringa a tiempo, lo tuve que poner después, y ahí ya fue más fácil. Pero en los pacientes AFAC y con los pacientes que vamos a abrir el ojo, además, hay que acordarse de poner el anillo Flieringa, que es este anillito que parece como estas cosas de llavero redondas que están y que se suturan a la esclera. Suturar siempre las incisiones corneales, ¿de acuerdo? Porque si hicimos, por ejemplo, una FACO y después vamos a trepanar la córnea, lo ideal es suturar esa incisión de FACO para estar seguro que está hermético. Y tener presente que vamos a tener que convertir a cielo abierto en algún momento, si la cirugía de catarata se vuelve complicada o no tenemos buena visualización, y estar preparados para eso. Hay un tip que es muy importante, que cuando nos toca hacer, por ejemplo, una rexia a cielo abierto, lo que pasa, y esto es algo que yo siempre les digo, ustedes tienen que, al momento de hacer la rexi, combatir contra la presión vítrea y la presión intracapsular, que ambas presiones llevan a que la rexis se vaya hacia la periferia y se abra. Entonces, cuando tenemos la córnea puesta en su lugar, es fácil porque el viscoelástico cohesivo, ¿cierto?, nos va a ayudar a contrarrestar estas presiones, mientras tengamos una buena estabilidad en la cámara y no se nos salga el viscoelástico. Pero cuando no tenemos la córnea, podemos ayudarnos, por ejemplo, con una espátula empujando el núcleo hacia abajo, de cierta manera de contrarrestar la presión vítrea y la presión del mismo saco, para que la rexis pueda hacerse circular continua. De la otra manera es hacerla en abrelata, pero la verdad que, por lo menos en mi experiencia, yo no tengo mucha haciendo abrelata. Para mí es mejor hacer siempre circular continua, y por último partir un poco más chico e irme alargando. ¿Cuáles son las principales causas de hacer cirugía triple digamos, con penetrante? Y esta es la estadística de Murfield. Hoy en día, digamos, en la era más moderna, las principales son infecciones. Son estos pacientes que desarrollan queratitis generalmente por ameba u hongos, y que desarrollan una inflamación de toda la cámara anterior, donde desarrollan cataratas, sinequia y una cicatriz corneal tremenda. Y en esos pacientes es el típico caso de indicación de cirugía triple con
penetrante hoy en día. Algunos tips para la visualización. Vamos a ver atrás. Ahí. Siempre traten, como les decía, el mensaje de hacer la FACO primero si es que pueden ver a través. No es lo mismo lo que ustedes ven, como se ve ahí en la derecha, en el videomicroscopio. La visualización es mucho mejor que en el pabellón, porque es un haz de luz. Entonces, cambio, nos vamos al microscopio quirúrgico y esa misma córnea que se veía casi clarita en la consulta, no se ve tan bien en el microscopio. Y es porque la luz del microscopio no es como un haz fino como el videomicroscopio, la lámpara hendidura. La del microscopio quirúrgico es una luz más difusa. Entonces, un tip que pueden hacer es girar y poner el difusor y ver cómo van a ver ahí esa luz, porque eso asemejaría un poco más a la condición quirúrgica del microscopio quirúrgico. Y eso lo pueden hacer en la consulta. Otro tip es usar, ¿cierto?, en la córnea un viscoelástico dispersivo, y eso nos va a mejorar, incluso como que entrega hasta un poco de aumento, pero regulariza también las irregularidades corneales, como parecido a lo que hace un lente de contacto, y nos ayuda mucho a utilizarlo, a veces más que el ayudante esté echando agua, nos ayuda a poner un poco de metil o de algún viscoelástico dispersivo. Y por supuesto que está también el uso de azul de tripán, bajar las luces del pabellón, utilizarlo en un modo de segmento anterior. Hay veces que los retinólogos cambian un poco los settings de visualización del microscopio y eso puede afectarnos, tratar de elegir a digamos, un usuario. Hay algunos microscopios que incluso te dicen, vienen con tipos de cirugía pregrabados y te ponen si es segmento anterior o vitrio retinal. Tratar a veces de remover el epitelio o comprimirlo con un cotonito también ayuda mucho. Y por supuesto, bueno, ya mencionamos lo que es el viscoelástico. Cuando nos vamos a lo que es elegir qué tipo de lente vamos a utilizar, lo más sencillo es mantenerlo sencillo, o sea, monofocal idealmente en estos pacientes. Con eso vamos a tener siempre un menor efecto de aberraciones. Ya tenemos aberraciones corneales, ¿cierto? Tanto si hacemos un trasplante como en un paciente con patología de la córnea, por lo tanto, tratemos de no sumarles más y nos quedamos con un lente monofocal dentro de lo posible. Si ya tenemos un paciente con estable y todo, podemos aventurarnos en un EDOF o en un monofocal plus, como puede ser el Leihans, o en un tórico. El tema es que los multifocales de per sí ya nos van a disminuir la sensibilidad al contraste, entonces agregarle esto a un paciente con una patología corneal no es recomendable, y hasta el momento como que no hay evidencia que apoye mucho su uso. Hay solo reportes de casos de algunos cirujanos, como les decía, en Estados Unidos, pero no es algo que se haga regularmente. Y esto es clave también, el tema de que no sea tórico cuando el astigmatismo es irregular. Piensen que el lente intraocular no corrige los astigmatismos irregulares como lo hace un lente de contacto. Entonces, por más que ustedes vean que el paciente tiene un astigmatismo que está estable, pero es muy irregular en la topografía, el lente de contacto, perdón, el lente intraocular tórico no es una buena idea porque no lo va a corregir. Acuérdense que cuando ustedes corrigen un astigmatismo con un lente tórico, están corrigiendo el astigmatismo corneal, no el astigmatismo refractivo del paciente. Por lo tanto, corregir un astigmatismo irregular corneal con un lente intraocular tórico no es algo fácil. A veces puede lograrse si la irregularidad es pequeña, pero va a depender obviamente del caso. Cuando tengan CAS que no son confiables, como mencionábamos con Jorge, pueden usar la del otro ojo o usar la estándar de 43,5 o 45 para el caso de hacer cirugía penetrante. Un poco sobre las incisiones corneales, traten de hacerlas siempre lo más limbar posible, ¿de acuerdo? Y en este caso también muchas veces es recomendable hacer túneles esclerales. Ahí en el video estoy haciendo un túnel escleral para un paciente que tenía una córnea demasiado delgada, tenía una degeneración marginal pelúcida este paciente, y el tratar de haber hecho una cirugía de FACO por córnea clara, sobre todo las incisiones principales, que ahí estoy haciendo las paracentesis, eso no hay tanto problema, pero la incisión principal es mejor hacerla por un túnel escleral, que la verdad que no es muy difícil de hacer, solamente hacen un poco una peritomía
y después la gracia es que lo suturan ese túnel escleral, le generan mucho menos astigmatismo al paciente y no tienen el problema de que les quede filtrando esa incisión. Así que recuerden que cuando hay patología en la córnea, tratar de hacer las incisiones lo más limbares posible, suturar, porque incluso las paracentesis en ese caso las estoy suturando porque de lo contrario, digamos, van a tener filtraciones. Estas córneas generalmente no, las incisiones no cierran solamente con el hecho de hacer hidratación como en una catarata normal. Vamos a avanzar ahí. Es muy importante que planifiquen el abordaje de sus incisiones antes de hacer la cirugía. No en el pabellón se sienten y miren y digan, ya voy a entrar por acá, por acá. Traten de hacerlo en la lámpara de hendidura, elaborar un buen plan quirúrgico, cosa de que al momento del pabellón ya tengan todo decidido y operen nomás. Y es importante porque obviamente si hay una zona de adelgazamiento corneal que está a superior y ustedes están acostumbrados a hacer las cataratas a superior, o hacen un túnel escleral o se ponen por temporal, por ejemplo, para abordar al paciente en otro ángulo. Y eso es más fácil de verlo en la lámpara de hendidura, por ejemplo, los adelgazamientos corneales que en el mismo microscopio. Siempre traten de evitar las zonas de adelgazamiento periférico, pero recuerden que también tienen que estar cómodos. Si ustedes no están cómodos operando por temporal y es el único abordaje que tienen, y prefieren por superior, bueno, les repito, pueden hacer un túnel escleral y así mantienen su propia posición. Entonces siempre convienen ambas cosas. Ya hablamos de eso. Aquí hay otro caso, este es un paciente que también operé y la verdad que en este caso, obviamente, con esa catarata que tenía, no podíamos esperar hasta sacar los puntos, porque era una catarata muy densa, el paciente no tenía visión. Entonces hice las incisiones lo más limbares posible, ¿de acuerdo? Rellenando siempre con viscoelástico, utilizando azul para poder mejorar la visualización. La FACO, digamos, se hace como es habitual. Y después estoy suturando las incisiones, incluso las paracentesis. Acuérdense que toda esta biomecánica corneal, por tener puntos de un injerto, por tener un injerto en sí, es totalmente diferente, así que no pueden confiarse, digamos, de la, del hecho de hidratar las incisiones solamente. ¿Ah? Es como parecido un poco a las córneas en los niños, que siempre hay que suturarlas. Bueno, en el caso de los pacientes con trasplantes corneales, también es recomendable hacerlo y cerciorarse bien de que esté la cámara sellada. Incluso hay veces que hay que repetir la sutura o poner más de una si es que es necesario. Así que el mensaje es bien limbar y suturar. Pacientes que tienen distrofia de Fuchs, esta es la típica pregunta. ¿Qué será peor, la visión por la catarata o la córnea? Y ahí está de nuevo la pregunta que les decíamos. ¿Es peor la visión en la mañana? Es muy clásico el que sea la córnea, ¿cierto? Tenemos una espaquimetría gruesa. Es más importante que el hecho del conteo endoteliales o la presencia de guta en general. Yo recomiendo en estos casos tratar de hacer primero la FACO, esa es como mi recomendación, y hacerla por supuesto con una técnica de mucho cuidado, por ejemplo, utilizando el soft shell, haciendo FACO chop, porque haciendo FACO chop tenemos mucho menos conteo de energía versus hacer digamos, hacer un surquito y dividir, tenemos más energía, ¿cierto?, de ultrasonido en la cámara anterior y peor pronóstico endotelial. Hacer, ¿cierto? Utilizar el poder torsional en vez del lineal para comerse los fragmentos, hacerla incluso en el saco, la FACO, para tener lo más posible un bajo CDE, que es el conteo de ultrasonido. Ahora recuerden que estos pacientes se van a recuperar mucho más lento que un paciente con una córnea normal, o sea, van a tener edema corneal sí o sí y va a demorarse un poquito más. ¿Cuándo hacer DIMEC o DISEC solamente y no la catarata en pacientes muy jóvenes que todavía tengan acomodación? Me tocó, por ejemplo, hacer en pacientes que eran incluso casi menores de 40 años que tenían una distrofia Fuchs avanzada. Eso es algo muy raro de ver, pero existe, sobre todo en Europa. Y en esos pacientes les hacíamos el DIMEC solamente y sabíamos que iban a desarrollar una catarata un poco antes, pero se mantenían con una córnea transparente y no tenían patología todavía de cristalino.
hay que utilizar lentes hidrofóbicos porque de lo contrario se opacifican con el aire, como parecido a lo que ocurre con la vitrectomía y el gas. Y bueno, el tema del FACO-DIMEC ha demostrado, ha demostrado que hacerlo combinado sí tiene mayor pérdida endoteliales que hacerlo separado. Por eso yo creo que es mi principal postura de hacerlo separado. Acá hay estudios que demuestran que efectivamente, por ejemplo, a la izquierda vemos que al combinar, hacer solo DIMEC o hacer la triple, hay mayor pérdida de células endotelial incluso al año. Y eso obviamente estamos hablando de un injerto que quizás pueda tener menor sobrevida por ese hecho. Eso se demostró que aquí sí fue estadísticamente significativo. Ahora hay estudios que a veces demuestran evidencia no clara al respecto, entonces por eso que todavía esto está en discusión. Cuando tenemos superficies irregulares como cicatrices y típicas secundarias a herpes, se recomienda regularizar esto primero, por ejemplo, en pacientes que tenemos nódulos de Salzmann o que tenemos un pterigion. Denme un segundito. ¿Eh? Ya, ahí no sé si volvimos ahí, ¿está bien? Sí, está bien. Ya, cuando tenemos esta superficie como una distrofia de la membrana basal del epitelio, tenemos que hacer, digamos, regularizar todo esto antes de hacer la cirugía de catarata. Y ahí pues, nuevamente recobra importancia esta prueba terapéutica de visión de lentes de contacto. Tenemos que considerar que en el caso de pacientes que tenían queratitis por herpes, hay descrito y es muy probable que se pueda presentar una recidiva de esta infección de herpes producto de la cirugía de catarata, sobre todo por el uso de corticoides postoperatorio. En ellos se recomienda no utilizarlo, utilizar AINES. Hoy en día, por ejemplo, el bromfenaco ha demostrado que es muy buen AINES para dejarlo incluso solo en vez de corticoides después de una cirugía de catarata, y además considerar la profilaxis con aciclovir oral en estos pacientes en el periodo de recuperación. Esto ya lo mencionamos, que se recomienda esperar 3 meses, ¿cierto?, después de regularizar o tocar la córnea para poder hacer, ¿cierto?, para poder tener una queratometría estable. Este es un paciente que también que operamos en la clínica, tenía, digamos, varias cosas, incluso una pupila pequeña, estoy ahí insertando un anillo de Maliugin y ven que tiene una cicatriz corneal tremenda y en él estoy tratando de hacer la FACO primero, como les mencionaba, por lo menos llegar hasta hacer la Rexis, que en esa zona, digamos, ínfero nasal, pues ahí estoy por temporal, ¿cierto?, operando. Tuvimos que casi pasar de memoria haciéndola porque no había visualización, pero se logró hacer la Rexi y por lo menos ya logramos con eso la estabilidad de poder seguir. Ahí traté de seguir adelante, ¿cierto? Hacer una hidrodisección, e incluso aventurarme a hacer FACO, pero llega un momento en donde es muy difícil, la catarata está muy densa y como les decía, uno se tiene que preparar para convertir. En algún momento podría haberse dañado el ojo, la cápsula posterior, si hubiese intentado seguir con FACO. Entonces, la verdad que ahí cierro, digamos, marco el centro de la córnea. En ese caso, llené la cámara anterior con viscoelástico, no pasé un punto, pero debía haberlo hecho. Como les estaba diciendo, mejor. Hice trepané la córnea. Y después, digamos, fue mucho más fácil incluso sacar hasta el anillo de Malevin. En vez de sacarlo con la incisión, sale por ahí y salió todo hasta como pueden ver ahí, ya con el cristalino se estaba viniendo solo hacia arriba. Así que no es difícil sacarlo de su lugar. Esta córnea tiene una cicatriz muy, muy dura en ese cuadrante. Ahí sale la catarata con anillo de Malugin incluido. Y en estos momentos viene, digamos, a comerse el córtex, que yo recomiendo hacerlo con la 5, con mucho, mucho cuidado, tratar de sacar todo el córtex posible para mantener la cápsula posterior
intacta, que es lo que ocurrió aquí, pero se ve que la cápsula posterior sigue intacta. En este paciente traté de ponerle el lente, pero tenía tanta presión vítrea que me fue imposible y aquí, claro, se recomienda plegarlo con las patas, digamos, con las ápticas hacia abajo para que vayan directamente al surco o al saco, si es posible. Ven que trato de poner el lente, siempre cuidando la cápsula posterior, pero no me es fácil porque empieza el paciente a tener mucha presión vítrea, así que finalmente lo dejo al paciente afáquico porque de lo contrario habría el lente empezado a topar, digamos, con el endotelio de esta córnea donante y había fallado la córnea. Así que el paciente quedó afáquico y después en un segundo tiempo, cuando ya la córnea está trasplantada, se aclaró y el paciente está, digamos, mucho más estable. Aquí dice, claro, 4 meses después, el mismo paciente, incluso fíjense la cicatriz que desarrolló en la cápsula posterior. Tuve que hacerle una capsulotomía posterior que fue hecha con tijera y tratando de hacerla porque desarrolló una opacidad importante. El injerto está totalmente clarito, pero desarrolló una opacificación importante en la cápsula posterior que puede haber sido producto de la misma manipulación de la cirugía anterior. Así que ahí hice una capsulotomía, digamos, con tijera y después el paciente se fue, digamos, no, nunca escatimen en hacer paracentesis, ¿eh? Por ejemplo, ahí tuve que hacer una casi inferior para poder abordar con las micro tijeras el saco posterior. Y bueno, ahí metí el lente y la verdad que obviamente este lente ya queda en el surco porque no hay buen soporte, digamos, pero el paciente quedó bastante bien porque quedó con un eje visual ópticamente libre, al fin con su lente intraocular y también con una córnea, como pueden ver, transparente. Así que por eso les digo, estos casos no siempre todo se puede hacer junto, hay que estar preparado y hay que tener presente qué es lo que vamos a cuidar. Y el tejido corneal obviamente es lejos lo más delicado de conseguir y de lograr la transparencia, así que siempre privilegien eso. Y por último, como en este caso, pueden hacer después el ponerle el implante secundario de lente. Bueno, eso era lo que les quería decir. Esto yo creo que ya va para otra, esto ya lo conversamos también. Así que eso sería.